En 50 días, una mujer muerta y 2 heridas con pronóstico muy grave por la violencia machista en la provincia de Ourense. Sus nombres: Josefa, Angie y Soraya. La primera de 76 años en Obolo y las otras 2 de 35 en Obarco y Verín. Cada caso tiene su propia historia, pero el resultado es el mismo: 2 mujeres acuchilladas y otra tiroteada. El fiscal delegado de violencia de género en Ourense, Julián Pardinas, ha dicho en la región que las muertes por violencia de género se han reducido un 50% en los últimos 20 años. Ourense tiene 532 casos activos en el sistema Biogen de protección de víctimas. Por otra parte, como segundo tema del día en portada, Ourense enfrenta su última jornada para la adjudicación de plazas MIR, con 10 plazas de atención primaria por cubrir de las 21 plazas ofertadas en el área sanitaria. Es el punto débil del MIR, tanto en Ourense como en España, donde faltan 550 puestos por adjudicar. La pregunta que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿por qué los jóvenes no quieren ser médico de familia? La respuesta en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy miércoles 28 de mayo iniciamos el programa 2429 de En Portada y lo hacemos para abordar una vez más la violencia de género a raíz de los sucesos acaecidos en Verín y Obarco, y también la crisis vocacional que afecta a los candidatos a médicos de familia, en una jornada en la que el diario La Región destaca 3 importantes noticias en su portada. La primera de ellas viene al pelo en un miércoles en que la ciudad puede rozar los 35 grados. El titular dice así: la provincia suma 6.600 piscinas, 1.200 más que antes de la pandemia. El municipio de Pereiro es, con diferencia, el que mayor número por habitante tiene. Otro titular de La Región se hace eco de la crisis mundial de vino tinto y asegura que la uva Godello resta cada vez más superficie de viñedo a la Mencía en la denominación de origen Valdeorras. El diario refleja en el interior 2 noticias que abordaremos hoy aquí. La primera de ellas tiene que ver con la concentración de repulsa celebrada ayer en Verín contra, abro comillas, el problema social de la violencia machista. La segunda de ellas afecta a la última jornada de adjudicación de plazas MIR. Para analizar ambos temas contamos con el periodista y colaborador de La Región, Antonio Nespereira. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? También contamos con otro de nuestros analistas y colaborador de La Región, el periodista Lalo Pavón. Bienvenido, Lalo. Igualmente, gracias. Y por último contamos con el delegado de Cáritas en Ourense, José Ángel Feijóo Mirón. Bienvenido, José Ángel. Muchas gracias. Vayamos pues, sin más demora, sin más dilación, al primer tema del día. Desgraciadamente, Antonio, tenemos que volver a hablar de violencia de género en Ourense. 3 casos con su propia intrahistoria. Josefa Fariñas, de 76 años, acuchillada en Obolo hace un mes por su marido de 72, con resultado de muerte. Angie, de nacionalidad colombiana y 35 años, saltó de un 4º piso en Obarco después de resultar acuchillada por su pareja. Y por último, Soraya, también de 35 años, que recibió 2 disparos. Estas 2 últimas en estado grave. Soraya estaba en el sistema Biogen, con riesgo no apreciado, es decir, es una categoría que establece para la víctima un seguimiento mínimo, pero sin una protección especial. Recordemos que en Ourense hay 532 casos activos en el sistema Biogen. Antonio. Bueno, antes de nada, y perdón por la autocita, nos vamos a referir, o yo me voy a referir
e incluso a reiterar algunos de los argumentos expuestos hace justamente una semana en esta tertulia, donde tú efectivamente planteabas este asunto y te referías al caso de O Barco de Valdeorras y ponías como antecedente el caso de la señora de Obolo. Y tú decías algo así como un mes después, o unos días después, o unas semanas después. Y entonces yo te decía que efectivamente unas semanas después, pero unas semanas antes, unos días antes o unos meses antes. Y efectivamente y lamentablemente se ha confirmado aquella exposición que yo hacía o aquel temor que expresaba, de que efectivamente habían pasado unas semanas en el que se había producido ese suceso y que estaríamos necesariamente, lamentablemente, pero necesariamente, en vísperas de unos hechos similares. Bueno, pues se han sucedido, en este caso no en O Barco de Valdeorras, pero sí en el caso de Verín. Seguro que en cada uno de todos estos asuntos hay determinadas tipologías o determinados patrones de conducta, pero que confluyen un poco en lo que comentábamos la semana pasada, y es el sentido del respeto, los valores y los principios expresados y transmitidos sobre todo a las nuevas generaciones. Yo quiero recuperar también aquí uno de los argumentos que exponíamos en la tertulia de la semana pasada, donde también compartíamos plató con Ángel, donde coincidíamos precisamente en la sistemática de los valores, de los principios y del respeto a las personas como asunto troncal, para que después asuntos relacionados con la violencia, por lo tanto violencia también sobre las mujeres, pues se erradicase. Circunstancia que no se produjo y que por lo que estamos viendo no se va a seguir produciendo. Estamos por lo tanto ante un problema de estadística y estamos un problema de acción-reacción, pero emocional. Es decir, estamos ante un problema de acción, suceso, reacción, despliegue fotográfico, despliegue informativo, despliegue social, que desde el punto de vista de las vísceras reaccionamos como reaccionamos ante el duelo, es decir, ante el duelo de una persona que está en nuestro entorno, que ha perdido un ser querido, y vamos allí porque nuestros impulsos de personas pues nos lleva allí a transmitirle nuestro cariño, nuestra comprensión y nuestro momento de acompañamiento, nuestro duelo, transmisión de cariño, un abrazo, pero después la vida sigue. Es decir, la persona que ha perdido a su familia tiene que gestionar ese luto y esa persona se retrae y sigue haciendo su vida. En este caso se van los políticos y las personas que de buena fe acuden a las concentraciones, se van para sus casas, pero el problema continúa. Es decir, se han desahogado emocionalmente y han transmitido una serie de situaciones de oposición frontal a sucesos como los descritos, pero que esto no va más allá. Después leemos pues, al fiscal Pardinas, que efectivamente él tiene todos los datos y los tiene desde el punto de vista de la intervención, es decir, la Fiscalía es el organismo que en ese sentido interviene. Es el médico, ya que después hablaremos de médicos, que el médico que intenta responder a una patología. Pero el problema que tiene la sociedad, y ya concluyo, bajo mi punto de vista, no es un problema de tratamiento, que también es un problema de prevención, es un problema de salud pública emocional y conductual. Es decir, no es el qué hacemos para erradicar esto, que también, sino qué mimbres socialmente estamos construyendo, qué cesto social estamos haciendo. Claro, tú sabes que os medios de comunicación son moi reacios a informar, por exemplo, dos suicidios polo efecto contagio. Pode haber algunha relación tamén no caso da violencia de xénero con este tipo de por que 3 casos en 50 días? Eu non son un sociólogo nin experto nestas materias. A miña impresión é que non. Hai un debate moi vello no dos suicidios, incluso en tempos se nos chamaba de vez en cuando a subdelegación do goberno, os medios e os xornalistas, ca policía, en fin, con xente que estaba ali, para pedir que non se informase ou se informase, en fin, así subrepticiamente das noticias de suicidios, porque había algunha xente metidos nese ámbito que decían, que incluso psiquiatras,
que a publicación destas cousas podía exercer un efecto de atracción ou de lembranza de cousas que se poden facer que non se deben facer. Tratábase de axudar en ese sentido. Non conseguimos evitar os suicidios, nin non falando da violencia machista conseguimos evitar. O problema non está aí, explicouno moi ben Antonio, que por certo, se esta hora estuvera facendo un examen para entrar en non sei onde, pasaría con nota, que reflexión que fixo. Pero aí non está o problema, aí temos que facernos cargo do que hai. Como ben decía tamén Antonio. Bueno, detectas o problema, acudes e vas ali. As concentracións, eu lamento decirles, son absolutamente inútiles, sirven para expresar pois o estado emocional teu, o rechazo á violencia. Pero eso non arregla o problema de fondo. O problema de fondo está en que a tolerancia, o sentido da tolerancia, se un día foi sagrado, hai tempo que non o é. E cando se perde a referencia de que a tolerancia é o tótem para a convivencia, pois vamos mal. E iso non se arranxa nin nas concentracións, nin cas actuacións da Fiscalía, nin de sus señorías os magistrados, nin siquiera co programa Biogen. Bueno, ou moito menos co programa Biogen, que lle podríamos dedicar algo a ese programa. Pero eso arránxase nos centros educativos e fundamentalmente nas casas de cada un. Si aí non facemos prender o xermen de que o teu dereito chega xusto onde empeza o do que está ao lado, pois o demais xa é moi difícil, porque é unha roda, vai crecendo unha bola e chegamos a isto, a bola, pois que... Eu asómbrome de varias cousas. Primeiro, o das armas de fogo, que en teoría están reguladas e controladas e tal. Pero estou vendo que debe ser máis fácil comprar unha pistola que eu que sei, que unha aspirina, porque como se as venderan nas gasolineras ou nas ferreterías, porque aquí hai armas por todas as esquinas, eso por un lado. E logo, eso que a xente ten unha lixeireza para usar un coitelo contra alguén, contra tal, que eso hai que erradicalo abaixo. Programa Biogen, moi por arriba. 500 persoas acollidas a ese programa, logo 500 persoas que están en risco de que alguén exerza violencia sobre alguén do seu entorno. Situémonos na provincia de Ourense. Donde sacamos xente para protexer a 500 persoas? Que nas protexe? En que consiste o programa de protección? Pensade, se agora soupéramos de 500 ladróns, a policía tuvera identificados 500 ladróns que viven deso ou que teñen tendencia a roubar, como nos íbamos protexer? Quen nos vai a protexer? Cando na maioría dos povos da provincia non hai Guardia Civil, non hai forzas de seguridade, e outros onde as hai fan horario de oficina. O sea, para atender unha emerxencia ten que ser desde o cuartel de Santa Mariña, o 80%. Bueno, pois é fácil entender que non se pode atender todo eso. E o do programa Biogen é o mismo. 500 persoas, como se atenden a 500? Con garantías. Claro, es decir, no papel, no, está incluída no programa Biogen. Bueno, os resultados están aí, o sea que... E entonces, eu creo que isto estamos armando un relato para tratar, e o do fiscal, con todos os meus respetos, que é da xente preocupada e tal, concretamente Pardinas, é unha persona, en fin, que merece todos os recoñecementos. Pero a estadística, pois, está mellor que hai 10 anos, vale. Pero son persoas, eso é como cando falamos das cifras do paro. Baixou o paro, tal, pois está moi ben, pero os 2 millóns e pico que siguen sin traballo, que? Pois seguimos tendo o mismo drama, tal, pois hai xente que afortunadamente para eles salen dese lío, pero siguen, tal. E o da violencia é igual,
temos menos, bueno, pois temos menos, afortunadamente, pero claro, cada unha, a de Verín, a de Obolo, a de tal, cada unha que sufre eso é un fracaso social. Lalo. Perdón, José Ángel. No sé si añadir algo más, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Antonio, que creo que el tema está en la prevención, ¿no? El poner el sistema Biogen, bueno, pues bien, es un parche que a mí me asombra cuando alguien ya acude a ese sistema, que no se pueda hacer un poquito más, ¿no? Porque ya cuando una mujer acude a ese sistema es que ya la cosa pinta bastante mal, ¿no? Y yo creo que aquí el esfuerzo estaría en la prevención, en enseñar una serie de valores, porque estos casos de violencia vemos que son todos de adultos y muy adultos, ¿no? Y esta violencia se empieza a ejercer desde muy jóvenes, ¿no? Entonces volvemos otra vez al tema de la educación, al tema de la cultura en la que nos movemos, cuáles son los valores fundamentales que tenemos que enseñar pues a la gente más joven, ¿no? Ya una persona, digamos, hecha y derecha con 35, 40 años o incluso más, ¿no? Pues a veces es muy difícil cambiarle los valores por los que rige su vida, ¿no? Pero creo que esto sí se debería hacer a edades mucho más tempranas, ¿no? Y yo creo siempre en estos problemas sociales que hay que ir a la prevención más que a la represión. Cuanto más prevención, menos represión tenemos. Y no nos olvidemos que hablamos de estos casos, pero pensar las noticias que oímos de España, de cuando en sistemas de tutelares de menores, de atención a menores, se está proponiendo a menores, se les está ya metiendo en el ámbito de la prostitución. Entonces, no nos engañemos. O sea, cuando a veces desde la misma administración o desde determinados programas de algunas administraciones vemos esto, no nos extrañemos que luego tengamos casos de violencia de género desmesurados, ¿no? Entonces, para mí ahí sí que me parece tremendamente grave, mucho más grave a veces lo que pasa en lo que vemos algunos casos en el ámbito de menores, ¿no? Evidentemente, lo que decía Lalo, cualquier caso de cualquier persona es, bueno, pues nos tiene que llamar la atención y tiene que despertar nuestra solidaridad y nuestro esfuerzo, porque de alguna manera seamos capaces de convivir todos con tolerancia, como decía Lalo, con dignidad, respetando a las personas, sean de donde sean, ¿no? Hasta aquí la primera parte del programa. Hacemos un alto en el camino para publicidad y enseguida volvemos para abordar por qué los jóvenes no quieren ser médicos de familia. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos y empezamos a analizar otro nuevo tema, que es la falta de médicos de familia. De hecho, Ourense encara su última jornada para la adjudicación de plazas MIR con 10 plazas de atención primaria por cubrir de las 21 plazas ofertadas en el área sanitaria. El año pasado fueron 13 las vacantes en esta especialidad. La pregunta no solo afecta a la provincia, sino también al conjunto de España, donde quedan 550 puestos de esta tipología por adjudicar. ¿Por qué los jóvenes no quieren ser médicos de familia, Antonio? A ver si soy capaz de sintetizar algunos puntos de vista, algunas reflexiones que yo creo que pueden ser útiles, bueno, incluso para el resto de las intervenciones. Primero, la cuestión de los médicos de familia. Yo creo que la puerta de acceso al sistema, que son los centros de salud, se han convertido también en gigantescos sistemas administrativos de acceso al sistema. Es decir, si tú vas al médico o si tú necesitas una consulta en atención primaria, el médico necesariamente, y porque la administración así se lo exige, está invirtiendo más en procesos administrativos que en el proceso de escucha. El proceso de escucha es fundamental para interpretar lo que luego va a decir la analítica o la placa de tórax. Entonces a mí me da la sensación de que la atención primaria está en ese sentido excesivamente burocratizada.
Es decir, tú llegas, tú estás hablándole al médico, el médico mientras te escucha está dándole al ordenador, taca, 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 está actualizando, digamos, que tu historial, y te vas a salir de allí pues con un caldero de recetas para que vayas a la farmacia, o con una que vengas a hacerte una analítica, o que te hagas la placa de tórax, o una interconsulta, o que vayas a la especialidad X. Eso, claro, desde el punto de vista profesional es menos atractivo que Anatomía de Grey y de todas estas series donde, pues claro, te manejas en otros conceptos, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del acceso a la medicina, digamos que más resolutiva, también más grave, pero también más resolutiva. Llevado a nuestra profesión, a la profesión del periodismo, hoy que estamos en mayoría, lo siento, Pater, con Lalo y contigo. Si tú llegas a un periódico, tú ves que los chavales que llegan tienen lo que yo le llamaba, cuando estaba aquí en activo, el complejo Watergate. Es decir, todo el mundo que viene de la facultad viene con el deseo de descubrir el Watergate, hasta que el primer jefe de sección que habla con él y dice: vai facer as festas de Xinzo. Y entonces, primer aterrizaje ya en la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Es más vistoso hacer, como le llamamos aquí, un a fondo, una página, 2, 3, que hacer una columna de breves. Entonces, claro, el sistema, llevado eso al ámbito de la medicina, a lo mejor es que la cuestión de los médicos de familia son excesivamente generalistas en contra de lo que pasa, por ejemplo, en la medicina hospitalaria. Y yo, y para concluir, añadiría dos cosas. Una, que se lo tiene que hacer mirar el Sergas, en el sentido de saber qué nivel de investigación se ofrece aquí, qué nivel de formación, que me consta porque conozco a las personas que están digamos que como tutores de los profesionales de la medicina, que son extraordinarios profesionales, pero qué campo de la investigación se le ofrece aquí, de la formación para luego ejercer cuando acaben el sistema MIR. Y después, y fundamental, hay un profesional de la medicina que hoy habla aquí de la cuestión geográfica, que es una especie de pequeño regate retórico para no decir que es atractivo Ourense para venir a vivir aquí, a ejercer y por lo tanto a quedarte. ¿Qué le damos a los jóvenes como atractivo generalmente en la ciudad para hacerla atractiva? Una ciudad que envejece, una provincia que envejece. Es decir, eso también son elementos que fundamentalmente llevan a una persona a elegir Ourense si no tiene a lo mejor otra plaza. Si puede elegir Oviedo, o si puede elegir Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián, Bilbao, a lo mejor elige, y no elige Ourense. Muy buenas preguntas para otro en portada, me las apunto, Antonio. Lalo. A ver, pois un pouco como de antes, todos temos culpa, pero fundamentalmente os que teñen a responsabilidade de xestionar todo isto. Entre todos fomos construindo un sistema de saúde ou de sanidade excelente, por outra parte, pero no que atinxe a atención primaria, a excelencia, boa parte da excelencia está basada na dedicación dos seus profesionais. Os centros de saúde, en xeral, os médicos e enfermeiros profesionais que están ali coñecen a casi todas as persoas que entran pola porta e están implicadas no seu benestar, máis alá do que exixiría a pura atención médica. E despois, como dicía Antonio, eu creo que, non sei se a mitad, ou ao mellor igual máis, dedícana a tareas burocráticas. Eu non sei se é preciso estar 5 ou 6 anos na facultade e facer despois un MIR para despois rellenar formularios ou cuestionarios deses que, como se chaman, Excel, deses tal, para ir completando o teu historial. Algúnha fórmula ten que haber
para que eso se traslade a persoas que probablemente ademais sexan máis eficientes facendo ese traballo, que ter o especialista que está ateigado de pacientes e que a veces tardan 3 ou 4 días en darche unha cita porque non hai posibilidade humana de que te atendan, pois igual hai que darlle unha volta a eso. Do mismo, entonces, despois, a atención primaria, digamos que xa na cuestión así social, é o proletariado da medicina. E o hospital, bueno, con moita xente con batas blancas circulando por un lado e por outro, deprisa e que a veces non se sabe a onde van, decía, por facer xa unha broma, aínda que o asunto é moi serio, decía Gloria Fuertes que la gente que camina deprisa non sabe a onde va, los que saben a onde van despacio para paladear e ir llegando. Bueno, pois os pasillos dos hospitais sempre me parecen que hai un montón de xente que parece que non sabe a onde vai, seguro que o saben, non? Pero é un ambiente como máis elitista. Logo, os propios estudiantes que agora elixen especialidade, eu lía, nada, hai moi pouco, opinións que decían que é máis cómodo para eles. Unha moza elixía hematoloxía ou unha cousa así, porque dicía que eso lle permitía conciliar a súa vida profesional ca persoal, bueno, pois que é un pouco traballo de oficina, aínda que sea en horarios de oficina, non o traballo de oficina. Pode ser, Lalo, que teña máis saída tamén na medicina privada, claro, e máis posibilidades de facturar? Non tanto na medicina privada, non sei se ese é un enganche, pode ser. Pero non sei un médico de familia non tiene privada. Claro. Un traumatólogo sí. Sí. De todas formas, ese é un asunto que está sin resolver tamén. Habría que pensar si a sanidade pública, si un traballador da sanidade pública pode estar na privada así polas boas. Eu creo que non é bo eso. Pero bueno, ese é outro tema. De todo modo, eu si rompería unha lanza a favor dos médicos de familia, é dicir, penso que... Total. Claro, penso que... Algúns son santos. Un pouco o que vos decíades, a veces pode haber unha excesiva burocratización da súa labor, non? Non son eles os responsables. Claro, pero vamos a ver, tamén sucede que ás veces os médicos de familia despois xa cando mandan os especialistas aí hai un tapón. Tú vas ao médico de familia, mandache facer unha proba de non sei que, manda ao oculista e esperas 4 meses para ir ao oculista. Entón eu creo que tamén hai que saberlles, entre comillas... Que optimista fuches agora, no dos 14. Bueno, creo que, entre comillas, habría que saberlles vender os que se están formando na medicina, os futuros médicos, a importancia dos médicos de familia. Despois xa, é certo parte do que tú decías, Antonio, que o mellor non é moi atractivo Ourense, pero por outra parte hai un atractivo da cercanía. Aquí coñecémonos todos. E o médico de familia funciona moito co coñecemento de toda a familia, non? Entonces, eso fai que hai un recoñecemento no ámbito rural, o médico todavía, non? Entonces, bueno, que pasa? Que ao mellor estáse perdendo a posibilidade, esa escoita na que tú incidías, non? De que realmente é moi importante a súa labor, primeiro de escoitar, e ás veces simplemente casi con escoitar xa ten medio problema resolto, non? Entonces, eu si rompería unha lanza primeiro a favor diles, fomentar moito máis, darlle medios, non? Fomentar a súa formación, e despois xa darlle tempo realmente para poder atender adecuadamente o fan. Pero darlle estatus. Sí. Concederlle estatus. Pero no noso povo ese estatus teno. Eu que coñezo bastantes parroquias rurais, popularmente, médico, sí, pero internamente... Bueno, sí, quizás. Sí. A ver, yo no quisiera que mis palabras se dedujese que yo critiqué la atención primaria, entre otras cosas porque no quiero tener problemas. No, en absoluto, pero sí es un hecho cierto los datos, que la gente pues prefiere una especialidad antes que ser médico de familia. Y concluyen, por no reiterarse, efectivamente todos esos argumentos que vosotros
comentáis, pero claro, efectivamente, cuando estás en un centro de salud, es un centro de salud de un pueblo o de un barrio, casi te conoces nombres y apellidos de cada uno de los pacientes. Pero bueno, sí, a lo mejor algo el sistema tiene que para hacer más atractiva ese trabajo en la atención primaria. Lalo, para cerrar. Non, eu creo eso, que hai un traballo profundísimo por facer de base, o que pasa é que costa cartos e é complexo. E entonces os gobernantes van pasando parche, 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 e xa nos veremos noutra ocasión. José Ángel. Darlle a importancia que teñen os médicos de familia, felicitalos e animar a moitos a que sexan médicos de familia. Sin duda volveremos a este tema porque es un tema realmente que nos afecta a todos y muy importante debatir sobre él. Hasta aquí en Portada. Les esperamos mañana jueves a las 11:30 horas con el objetivo de analizar la actualidad ourensana. Recuerden que pueden seguir minuto a minuto las vicisitudes de nuestra ciudad y de nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.